Me llamo Roberto Sánchez y durante 6 años trabajé como soldador en la plataforma petrolífera Castilla, ubicada a 80 kilómetros de la costa de Tarragona, en el Mediterráneo. Las plataformas petroleras son ciudades flotantes donde cientos de trabajadores vivimos durante turnos de 21 días seguidos, completamente aislados de tierra firme. Mi especialidad era soldadura submarina y reparaciones nocturnas de la estructura. Trabajaba desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, cuando las operaciones diurnas se detienen y solo queda el personal esencial manteniendo la plataforma funcionando. La Castilla es una plataforma semisumergible masiva, con torres que se elevan 80 metros sobre el agua y batas de acero que descienden otros 100 metros bajo la superficie. Durante el día es un lugar lleno de actividad, helicópteros llegando y partiendo, maquinaria pesada funcionando, trabajadores corriendo de un lado a otro, pero por la noche se transforma en algo completamente diferente. El sonido del océano golpeando contra las batas de acero crea un eco constante que resuena por toda la estructura. Los pasillos se vuelven laberínticos bajo las luces de emergencia y el aislamiento se hace palpable cuando miras hacia el horizonte y no ves más que océano oscuro en todas las direcciones. Todo comenzó durante mi segundo año, en una noche especialmente tormentosa de febrero. El mar estaba agitado con olas de 4 metros y la plataforma se balanceaba ligeramente con el movimiento del agua. Estaba realizando reparaciones de soldadura en la cubierta inferior cuando escuché algo que me hizo detener mi trabajo. Pasos metálicos en el nivel superior. No era inusual escuchar movimiento durante la noche. Siempre hay personal de mantenimiento trabajando, pero estos pasos tenían un ritmo extraño, como si alguien caminara con una cojera pronunciada, arrastrando un pie. «Hola», grité hacia arriba. «¿Quién anda ahí?» Los pasos se detuvieron inmediatamente. Continué con mi trabajo. Pero 10 minutos después, los pasos comenzaron de nuevo. Esta vez venían de mi mismo nivel, del lado opuesto de la cubierta. Apagué mi equipo de soldadura y tomé mi linterna. La plataforma durante la noche está iluminada con luces de seguridad, pero hay muchas zonas de sombra donde la luz no llega completamente. Caminé hacia donde había escuchado los pasos, pero no encontré a nadie. Sin embargo, en el suelo metálico había huellas húmedas, como si alguien hubiera estado caminando con botas empapadas de agua de mar. Seguí las huellas por toda la cubierta. Conducían hacia la barandilla del borde de la plataforma, donde simplemente desaparecían. Era como si alguien hubiera caminado hasta el borde y hubiera saltado al mar. Revisé los registros de personal nocturno. Solo éramos 8 personas trabajando esa noche y todos estaban en sus puestos asignados. Nadie tenía razón para estar en esa cubierta. La siguiente noche, los pasos volvieron. Esta vez decidí seguirlos desde el momento en que comenzaron. Los escuché empezar en la cubierta superior, bajar por las escaleras metálicas, recorrer el pasillo principal y dirigirse hacia mi área de trabajo. Cuando llegaron cerca de donde yo estaba, apagué todas las luces y me escondí detrás de un tanque de combustible. Lo que vi me dejó helado. Una figura caminaba por la cubierta, pero no era completamente sólida. Era como una sombra tridimensional, con la forma de un hombre, pero sin rasgos definidos. Caminaba efectivamente arrastrando la pierna izquierda, dejando un rastro de agua que se evaporaba pocos segundos después de tocar el suelo. La figura caminó directamente hacia mi área de trabajo. Se detuvo exactamente donde yo había estado soldando y comenzó a hacer movimientos como si estuviera trabajando con un equipo de soldadura invisible. Durante 10 minutos, la sombra trabajó en el mismo lugar donde yo había estado reparando. Podía ver chispas espectrales saliendo de sus manos, pero no había sonido ni luz real. Luego, la figura caminó hacia la barandilla y desapareció. Al día siguiente, investigué la historia de la plataforma. Lo que descubrí me inquietó profundamente. Hace 5 años, un soldador llamado Miguel Herrera había muerto en un accidente en esa misma área. Había estado trabajando solo durante el turno nocturno,
cuando una ola particularmente grande había sacudido la plataforma. Miguel había perdido el equilibrio y había caído al mar. Su cuerpo nunca fue recuperado. Según los registros, Miguel había sufrido una lesión en la pierna izquierda años antes y caminaba con una ligera cojera. Durante las siguientes semanas, Miguel continuó apareciendo cada noche. Siempre el mismo patrón. Llegaba a mi área de trabajo, soldaba durante un tiempo y luego desaparecía en el océano. Una noche decidí hablar con él. Cuando la figura apareció y comenzó su rutina de soldadura fantasma, me acerqué lentamente. «Miguel», le dije, «¿eres Miguel Herrera?» La figura se detuvo y me miró, aunque no podía ver su rostro. «Sé que tuviste un accidente aquí», continué. «Sé que caíste al mar». La figura permaneció inmóvil por un momento y luego comenzó a hacer gestos con las manos, como si estuviera tratando de comunicarse, pero no pudiera hablar. «¿Quieres terminar tu trabajo?», le pregunté. Miguel asintió, o al menos hizo un movimiento que interpreté como asentimiento. Durante las siguientes noches, trabajé junto a Miguel. Yo hacía las soldaduras reales, mientras él trabajaba al lado mío. Era una experiencia surreal, pero de alguna manera reconfortante. Era como si Miguel hubiera quedado atrapado en su última noche de trabajo, incapaz de terminar su turno. Después de 2 semanas trabajando juntos, completamos todas las reparaciones de esa sección de la plataforma. Era trabajo que habría tomado meses para una sola persona, pero con Miguel ayudando, lo terminamos en tiempo récord. La noche que terminamos el último trabajo, Miguel se comportó diferente. En lugar de caminar hacia la barandilla como siempre, se acercó a mí y puso su mano espectral en mi hombro. Pude sentir un frío penetrante, pero también algo parecido a la gratitud. «Buen trabajo, compañero», murmuré. Miguel asintió una vez más, caminó hacia la barandilla y antes de desaparecer, se giró y me hizo un saludo militar. Nunca más lo volví a ver, pero cada vez que trabajo en esa área de la plataforma, puedo sentir su presencia, como si estuviera cuidando de que ningún otro soldador sufra el mismo destino que él. Los otros trabajadores notaron que esa sección de la plataforma nunca más tuvo accidentes durante los turnos nocturnos. Era como si Miguel hubiera encontrado su propósito, proteger a sus compañeros soldadores. Mi experiencia con Miguel me enseñó que algunos trabajadores están tan dedicados a su labor que ni siquiera la muerte puede separarlos de sus responsabilidades. Pero con comprensión y respeto, incluso los espíritus más dedicados pueden encontrar finalmente paz. Mi nombre es Fernando Castro y durante 8 años trabajé como técnico de perforación nocturna en la plataforma Esperanza, ubicada en aguas profundas del Golfo de Cádiz. Mi trabajo consistía en monitorear los equipos de perforación durante las horas nocturnas, cuando las operaciones continúan, pero con personal mínimo. La perforación petrolera nunca se detiene. Las máquinas funcionan 24 horas al día, 7 días a la semana, excavando miles de metros bajo el lecho marino en busca de petróleo. Durante el día hay equipos completos supervisando cada aspecto de la operación, pero por la noche solo quedamos 3 técnicos para manejar toda la plataforma. Mi puesto de trabajo estaba en la sala de control, rodeado de pantallas que mostraban la presión, temperatura y progreso de la perforación en tiempo real. Desde ahí podía controlar la velocidad de perforación, ajustar la presión del lodo y detener las operaciones en caso de emergencia. Las plataformas de perforación tienen un sonido constante, el motor de la mesa rotaria, las bombas de lodo, los generadores de electricidad. Es un ruido industrial constante que se vuelve parte del ambiente después de algunas semanas. Pero cuando algo cambia en ese patrón de sonidos, inmediatamente sabes que algo no está bien. Todo comenzó durante mi 4º año en La Esperanza. Era una noche de octubre, especialmente silenciosa en términos de clima marino, pero con mucha actividad de perforación. Estábamos perforando a 3.500 metros de profundidad, más profundo de lo que habíamos llegado nunca en esa ubicación. Cerca de las 3 de la mañana, noté una fluctuación extraña en las lecturas de presión. No era una variación normal. Era como si algo estuviera interfiriendo con el flujo de lodo
desde el fondo del pozo. Ajusté los parámetros y contacté por radio a mis compañeros en las otras secciones de la plataforma. José, ¿ves algo inusual en las bombas de lodo? Negativo, Fernando. Todo normal por aquí. Manuel, ¿algún problema con los generadores? Todo en verde, compañero, pero las lecturas seguían siendo anómalas. Era como si hubiera una obstrucción en el pozo, pero nuestros sensores indicaban que la perforación estaba procediendo normalmente. Entonces, escuché algo que me hizo congelar. Voces viniendo del sistema de comunicación del pozo. En las operaciones de perforación, usamos sistemas de comunicación acústica para enviar señales desde la superficie hasta las herramientas en el fondo del pozo. Normalmente, solo escuchas señales electrónicas codificadas, pero esa noche escuché claramente voces humanas. «Hola, ¿hay alguien ahí arriba?» Era la voz de un hombre que sonaba desesperada y lejana. Revisé inmediatamente todos los sistemas de comunicación. No había nadie más en la frecuencia. La voz tenía que estar viniendo de otra fuente. ¿Pueden escucharnos? Estamos atrapados aquí abajo. Ahora eran múltiples voces, como un grupo de personas, gritando desde una gran profundidad. Tomé el micrófono del sistema acústico. ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde están? Somos la tripulación del Petrel. Nuestro barco se hundió hace años. Hemos estado atrapados en el fondo del mar. Mi sangre se heló. El Petrel había sido una plataforma de perforación que se había hundido en esa área hace 15 años durante una tormenta masiva. Toda la tripulación se había perdido con la plataforma. ¿Cuántos son ustedes? Somos 14. Hemos estado esperando que alguien nos encontrara. Vemos la luz de su perforación acercándose. Inmediatamente detuve todas las operaciones de perforación y contacté al supervisor nocturno. Supervisor, aquí Fernando. Necesito parar la perforación inmediatamente. ¿Cuál es el problema, Fernando? No podía explicarle sobre las voces sin sonar completamente loco. Tengo lecturas de presión muy anómalas. Creo que podríamos estar perforando en una cavidad submarina. ¿Entendido? Para la operación, hasta que podamos investigar en la mañana. Durante el resto de la noche, las voces continuaron llegando por el sistema acústico. Me contaron sobre el hundimiento del Petrel, sobre cómo habían estado atrapados en los restos de la plataforma en el fondo marino y sobre cómo habían visto nuestra broca de perforación acercándose a su ubicación. Por favor, no nos dejen aquí, suplicaban. Hemos estado esperando tanto tiempo. Al amanecer, cuando llegó el equipo del día, reporté las anomalías de presión, pero no mencioné las voces. Sin embargo, cuando los geólogos revisaron las muestras del lodo de perforación de esa noche, encontraron algo inquietante: metal corrugado, pequeños fragmentos de acero que claramente provenían de una estructura artificial, no de formaciones geológicas naturales. Fernando, me dijo el geólogo jefe, creo que tu broca encontró algo ahí abajo. Estos fragmentos parecen ser de una estructura marina hundida. Durante los siguientes días, utilizamos equipos de sonar para mapear el fondo marino alrededor del área de perforación. Lo que encontramos confirmó mis peores sospechas. Los restos del Petrel estaban directamente debajo de nuestra ubicación de perforación, a 3.600 metros de profundidad. Nuestra broca había estado perforando directamente hacia los restos hundidos. Pero lo más inquietante vino cuando los buzos de aguas profundas descendieron para inspeccionar los restos. Encontraron los cuerpos de 14 tripulantes, perfectamente preservados por la presión y el frío del agua profunda. Habían estado atrapados en una burbuja de aire dentro de los restos de la plataforma durante 15 años. Según el buzo jefe, parecía que habían sobrevivido al hundimiento inicial, pero habían quedado atrapados en una sección herméticamente sellada de la plataforma. Habían muerto lentamente de falta de oxígeno durante los días siguientes al hundimiento. Es lo más triste que he visto en mis 20 años de buceo en aguas profundas, me dijo. Parece que estuvieron golpeando las paredes metálicas durante días, tratando de llamar la atención de los equipos de rescate. Los cuerpos fueron recuperados y recibieron entierros apropiados en tierra firme, pero las voces no se detuvieron. Durante las siguientes semanas,
Cada noche escuchaba a la tripulación del Petrel por el sistema acústico. Ya no sonaban desesperados, ahora sonaban agradecidos. Gracias por encontrarnos, Fernando. Gracias por no dejarnos ahí abajo para siempre. Nuestras familias finalmente pueden tener paz. Gradualmente, las voces se fueron desvaneciendo. Primero una, luego otra, hasta que solo quedó una voz, la del capitán del Petrel. Fernando, soy el capitán Morales. Solo quería agradecerte personalmente. Mis hombres y yo hemos estado atrapados tanto tiempo, pero gracias a ti, finalmente podemos descansar. Capitán, ¿van a estar bien ahora? Sí, hijo. Nuestras almas finalmente pueden partir. Cuidamos de esta área del mar durante 15 años, pero ahora otros pueden tomar nuestro lugar. ¿Otros? Tú, Fernando, tienes el mismo respeto por el mar que nosotros teníamos. Cuida de los que vienen a trabajar aquí. Esa fue la última vez que escuché la voz del capitán Morales. Desde entonces, he tenido un respeto renovado por el océano y por los peligros que enfrentamos trabajando tan lejos de la costa. Cada noche, antes de comenzar mi turno, hago una pequeña oración por todas las almas perdidas en el mar y por la tripulación del Petrel que finalmente encontraron paz después de 15 años de espera. Mi experiencia con la tripulación del Petrel me enseñó que el océano nunca olvida a quienes se pierden en él, pero con respeto, dedicación y a veces un poco de suerte, incluso las almas más perdidas en las profundidades pueden encontrar su camino hacia casa. Me llamo Antonio Vega y durante 7 años trabajé como operador de grúa nocturna en la plataforma Atlántico, situada a 120 kilómetros de la costa de A Coruña. Mi trabajo consistía en manejar las grúas gigantes que mueven equipos pesados, contenedores de suministros y materiales de perforación durante las operaciones nocturnas. Las grúas de una plataforma petrolera son masivos brazos mecánicos que pueden levantar hasta 200 toneladas y extenderse 50 metros sobre el océano. Desde mi cabina, ubicada a 40 metros de altura, tengo una vista panorámica de toda la plataforma y del mar circundante hasta el horizonte. Trabajar como operador de grúa durante la noche requiere concentración extrema. Muevo cargas masivas en la oscuridad, confiando en las luces de la plataforma y mi experiencia para evitar accidentes. Un error puede resultar en equipos de millones de euros cayendo al océano, o peor, en la muerte de compañeros trabajadores. La soledad de la cabina durante el turno nocturno es intensa. Estoy suspendido en el aire, rodeado de ventanas, con solo el radio para comunicarme con el resto del equipo. Durante las horas más silenciosas, entre las 2 y las 5 de la mañana, a veces puedo pasar horas sin hablar con nadie. Todo cambió durante mi 5.º año. En una noche de tormenta de marzo, el viento soplaba a 50 nudos y las olas alcanzaban los 6 metros de altura. Habíamos suspendido la mayoría de las operaciones de grúa por seguridad, pero yo permanecía en mi puesto por si surgía alguna emergencia. Desde mi cabina observaba las luces de la plataforma balanceándose con el movimiento del mar cuando vi algo que me hizo cuestionar mi cordura. Otra plataforma petrolera se acercaba a través de la tormenta. Era imposible. Las plataformas son estructuras estacionarias, ancladas permanentemente al lecho marino. No se mueven, pero lo que veía era claramente una plataforma completa, con todas sus luces encendidas, deslizándose sobre la superficie del océano como un barco gigante. Tomé mis binoculares y enfoqué la estructura. Era similar a la nuestra, pero más antigua. Podía ver a trabajadores moviéndose por las cubiertas, grúas operando y humo saliendo de las chimeneas. Control. Aquí cabina de grúa. Hablé por radio. ¿Ven ustedes eso en el sector noroeste? Cabina de grúa. Aquí control. ¿Ver que específicamente hay una plataforma petrolera moviéndose hacia nosotros? Hubo una pausa larga. Cabina de grúa. No tenemos nada en radar. ¿Estás seguro de lo que estás viendo? Volví a mirar. La plataforma fantasma seguía ahí, ahora más cerca. Podía ver claramente su estructura. Torres de perforación, cubiertas de trabajo, incluso helipuertos. Control. Está a menos de 1 kilómetro y acercándose. Deberían tenerla en radar. Negativo. Cabina de grúa. No hay nada en nuestros sensores. Durante las siguientes 2 horas, observé fascinado
cómo la plataforma fantasma se acercaba. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude leer el nombre en su casco: Esperanza 3. Reconocí ese nombre inmediatamente. La Esperanza 3 había sido una plataforma petrolera que operaba en estas aguas hace 10 años. Había sido hundida durante un huracán categoría 4, llevándose a 47 trabajadores al fondo del océano. Cuando la plataforma fantasma llegó junto a la nuestra, pude ver a los trabajadores espectrales claramente. Continuaban con sus actividades nocturnas, como si nada hubiera cambiado. Operadores trabajando en las cubiertas, técnicos monitoreando equipos, soldadores reparando estructuras. Y entonces vi algo que me hizo temblar. Un operador de grúa en una cabina idéntica a la mía, directamente frente a mí. El operador fantasma me saludó con la mano. Yo le devolví el saludo, sin saber qué más hacer. Durante toda la noche, trabajamos en paralelo. Cuando yo movía mi grúa, él movía la suya. Cuando yo tomaba un descanso, él también se detenía. Era como estar viendo mi propio reflejo en una dimensión paralela. Cerca del amanecer, el operador fantasma tomó su radio. Aunque no podía escuchar lo que decía, pude leer sus labios. Buen trabajo esta noche, compañero. Entonces, mientras salía el sol, la Esperanza 3 comenzó a desvanecerse gradualmente. Primero, las luces se atenuaron. Luego, la estructura se volvió translúcida y finalmente desapareció por completo en la luz del amanecer. Pero el operador fantasma fue el último en desaparecer. Antes de que su imagen se desvaneciera completamente, me hizo un saludo final y articuló con los labios: nos vemos la próxima tormenta. Durante los siguientes años, la Esperanza 3 apareció durante cada tormenta grande. Siempre seguía el mismo patrón. Llegaba durante la noche, trabajaba junto a nosotros y desaparecía al amanecer. Cada vez, el operador fantasma y yo trabajábamos juntos. Con el tiempo, desarrollamos una especie de comunicación no verbal. Me señalaba cuando veía peligros que yo no podía percibir desde mi posición, y yo hacía lo mismo por él. Una noche, durante una tormenta particularmente severa, mi grúa sufrió una falla mecánica mientras transportaba una carga de 50 toneladas sobre la cubierta principal donde trabajaban varios compañeros. El sistema de frenos falló y la carga comenzó a balancearse peligrosamente. Sin poder controlar mi grúa, solo podía observar horror mientras la carga se dirigía directamente hacia un grupo de soldadores que no habían visto el peligro. Fue entonces cuando el operador fantasma actuó. Aunque su grúa era espectral, de alguna manera logró estabilizar mi carga con la suya. Durante varios minutos críticos, trabajamos juntos para controlar la situación hasta que llegó el equipo de emergencia y pudo asegurar la carga. Mis compañeros nunca supieron lo cerca que habían estado de la muerte esa noche, ni que habían sido salvados por un operador que había muerto 10 años atrás. Después de ese incidente, mi relación con el operador fantasma cambió. Ya no era solo una curiosidad paranormal, era mi compañero de trabajo, cuidando de la seguridad de todos en la plataforma. Durante mi último año en el Atlántico, las apariciones de la Esperanza 3 se volvieron menos frecuentes. Era como si la tripulación fantasma hubiera cumplido su propósito y finalmente pudiera descansar. La última vez que vi al operador fantasma, me hizo una seña de despedida diferente. No fue un saludo casual, sino un gesto de respeto profundo, como el que se hace entre veteranos que han servido juntos. Cuando finalmente dejé la plataforma para tomar un puesto en tierra firme, sabía que el espíritu de la Esperanza 3 seguiría cuidando de los trabajadores que arriesgan sus vidas en medio del océano. Mi experiencia con la tripulación fantasma me enseñó que algunos trabajadores están tan dedicados a su labor y a sus compañeros que ni siquiera la muerte puede separarlos de su deber. En las plataformas petroleras, donde dependemos unos de otros para sobrevivir, esa dedicación puede trascender incluso las barreras entre la vida y la muerte. Mi nombre es Javier Morales y durante 5 años trabajé como técnico de sistemas nocturno en la plataforma Mediterráneo, ubicada
a 90 kilómetros de la costa de Valencia. Mi responsabilidad era mantener funcionando todos los sistemas informáticos, de comunicación y de seguridad durante las horas nocturnas, cuando el personal técnico especializado no estaba disponible. Las plataformas petroleras modernas dependen completamente de sistemas computarizados. Todo está controlado por ordenadores. La perforación, la producción, la seguridad, las comunicaciones, incluso el suministro de agua y electricidad. Cuando estos sistemas fallan durante la noche, soy la única persona a bordo con el conocimiento técnico para repararlos. Mi oficina estaba en el centro de control principal, rodeado de servidores, pantallas de monitoreo y equipos de comunicación que conectaban nuestra plataforma con la oficina central en Madrid y con otras plataformas en el Mediterráneo. El trabajo nocturno en sistemas informáticos tiene sus propios desafíos. Los equipos funcionan 24/7 en un ambiente marino corrosivo, con humedad constante y vibraciones que pueden causar fallas inesperadas. Además, cualquier interrupción del sistema puede detener operaciones que valen millones de euros por día. Todo comenzó durante mi segundo año, cuando empezamos a recibir transmisiones de datos extrañas en nuestros sistemas de comunicación. Era una noche tranquila de julio, cuando noté actividad inusual en nuestros servidores. Los logs mostraban conexiones entrantes desde direcciones IP que no reconocía, y había transferencias de datos que no podía explicar. Inicialmente pensé que podría ser un intento de hacking. Las plataformas petroleras son objetivos atractivos para ciberdelincuentes y espionaje industrial. Inmediatamente activé nuestros protocolos de seguridad informática y comencé a rastrear el origen de las conexiones. Lo que encontré me dejó perplejo. Las conexiones parecían venir desde el océano mismo. Las coordenadas GPS de origen estaban en medio del mar, a varios kilómetros de nuestra plataforma, en una zona donde no había ninguna estructura artificial. Más extraño aún, los datos que se estaban transfiriendo no eran intentos de acceder a información confidencial, eran logs operacionales, informes de perforación, lecturas de sensores, registros de personal, comunicaciones internas. Era como si alguien estuviera tratando de mantener actualizados sus propios registros con nuestros datos actuales. Durante las siguientes noches, las transmisiones misteriosas continuaron, siempre entre las 2 y 4 de la mañana, siempre desde las mismas coordenadas en el océano, siempre descargando los mismos tipos de datos operacionales. Decidí intentar establecer comunicación directa. Utilizando nuestro sistema de radio digital, envié un mensaje a las coordenadas de origen: plataforma Mediterráneo a estación desconocida. Por favor, identifíquense. La respuesta llegó inmediatamente. Aquí plataforma Esperanza 4. ¿Quién es el técnico de turno? Mi sangre se heló. La Esperanza 4 había sido hundida por un incendio masivo hace 6 años. Toda su tripulación de 52 personas había perecido en el desastre. Soy Javier Morales, técnico de sistemas de Mediterráneo. ¿Con quién estoy hablando? Aquí, Carlos Ruiz, técnico de sistemas de Esperanza 4. Estamos teniendo problemas con nuestros servidores principales. ¿Podrían enviarnos las actualizaciones de software más recientes? Era surreal. Estaba manteniendo una conversación técnica profesional con alguien que había muerto 6 años atrás. Carlos, ¿dónde están ustedes exactamente? En nuestra posición habitual, aproximadamente 15 kilómetros al sur de su ubicación. ¿No nos ven en sus radares? Revisé inmediatamente nuestros sistemas de radar y sonar. No había nada en esa posición, excepto océano abierto. Durante las siguientes horas, Carlos y yo mantuvimos una conversación técnica detallada sobre sistemas informáticos, problemas de hardware y actualizaciones de software. Su conocimiento era impresionante y actualizado, como si hubiera estado trabajando continuamente durante los 6 años desde su muerte. Carlos, le pregunté finalmente, ¿saben ustedes lo que pasó con su plataforma? Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Sabemos que hubo un incendio. Recordamos las alarmas, la evacuación, pero después todo se vuelve confuso. Es como si hubiéramos despertado
y estuviéramos de vuelta al trabajo, pero algo hubiera cambiado. ¿Qué clase de cosas han cambiado? Los sistemas son diferentes. El software ha evolucionado. Por eso necesitamos las actualizaciones de ustedes. Queremos seguir haciendo nuestro trabajo correctamente. Durante los meses siguientes, desarrollé una rutina nocturna extraña. Cada noche, Carlos y yo intercambiábamos información técnica. Él me ayudaba con problemas complejos de sistemas, compartiendo décadas de experiencia, y yo le enviaba las actualizaciones de software más recientes para mantener sus sistemas funcionando. Era la colaboración técnica más productiva que había tenido jamás, a pesar de que mi colega había estado muerto durante años. Pero la experiencia más inquietante vino cuando Carlos me pidió un favor especial. Javier, ¿podrías hacer algo por nosotros? Por supuesto, Carlos. ¿Qué necesitan? Queremos enviar mensajes a nuestras familias. Hemos estado tratando de contactarlos, pero nuestros sistemas de comunicación externa no funcionan correctamente. ¿Qué tipo de mensajes? Solo queremos decirles que estamos bien, que no sufrimos, que el incendio fue rápido y que no tuvimos dolor. ¿Y cómo quieren que envíe esos mensajes? Tenemos una lista de contactos: esposas, hijos, padres, solo correos electrónicos simples diciéndoles que hemos encontrado paz. Era una petición extraña, pero me conmovió la necesidad de estos hombres muertos de consolar a sus familias. Carlos, ¿estás seguro de que eso es lo que quieren? Podría asustar a las familias recibir mensajes de personas fallecidas. Hemos estado observando a nuestras familias a través de los sistemas de comunicación. Sabemos que siguen sufriendo, que se culpan por no haber podido salvarnos. Solo queremos que sepan que ya no estamos en dolor. Durante las siguientes semanas, ayudé a Carlos y su tripulación fantasma a redactar mensajes cuidadosos para sus familias. No eran mensajes que identificaran directamente a los remitentes como los trabajadores muertos, sino más bien comunicaciones anónimas que proporcionaban información específica que solo los fallecidos podrían haber conocido, junto con mensajes de perdón y paz. Envié los correos desde cuentas temporales que no podían rastrearse hasta nuestra plataforma y utilicé servidores proxy para ocultar el origen. Las respuestas que recibí de las familias fueron emotivas. Muchas escribieron de vuelta preguntando quién había enviado los mensajes, pero todas expresaron una sensación de alivio y cierre que no habían tenido antes. Una esposa escribió: no sé quién eres, pero las cosas que dijiste sobre mi esposo, solo él podría haberlas sabido. Por primera vez en 6 años, siento paz. Un hijo adulto respondió: whoever you are, thank you. My father would have wanted me to know these things. I can finally stop blaming myself. Después de ayudar a transmitir todos los mensajes de despedida, las comunicaciones nocturnas con la Esperanza 4 cambiaron. Carlos y su equipo ya no sonaban como trabajadores desesperados tratando de mantener sus sistemas funcionando. Sonaban agradecidos y en paz. Javier, me dijo Carlos durante nuestra última conversación, gracias por ayudarnos a completar nuestro trabajo final. Ahora podemos apagar nuestros sistemas y descansar. ¿A dónde irán ahora? No estamos seguros, pero sabemos que será un lugar donde no hay emergencias técnicas que resolver, respondió, con lo que percibí como una sonrisa en su voz. Las transmisiones de la Esperanza 4 se detuvieron esa noche. Los servidores fantasma se desconectaron por última vez y las conexiones misteriosas desde el océano nunca más aparecieron en nuestros logs. Pero ocasionalmente, cuando enfrento un problema técnico particularmente difícil durante mis turnos nocturnos, encuentro soluciones en mi computadora que no recuerdo haber programado. Códigos elegantes y eficientes que resuelven problemas complejos. Es como si Carlos y su equipo hubieran dejado parte de su experiencia técnica en nuestros sistemas, continuando su ayuda incluso después de haber encontrado finalmente la paz. Mi experiencia con la tripulación fantasma de la Esperanza 4 me enseñó que la tecnología puede ser un puente, no solo entre lugares distantes, sino también
entre mundos diferentes. Los sistemas informáticos, diseñados para procesar y transmitir información, a veces pueden procesar y transmitir mucho más de lo que sus creadores imaginaron. Me llamo Ricardo Herrera y durante 9 años trabajé como supervisor de seguridad nocturno en la plataforma Cantábrico, situada a 150 kilómetros de la costa de Santander. Mi responsabilidad era coordinar todos los aspectos de seguridad durante el turno de noche: emergencias médicas, evacuaciones, protección contra incendios y el bienestar general de los 180 trabajadores que vivían en la plataforma durante sus turnos de 21 días. El puesto de supervisor de seguridad nocturno es uno de los más estresantes en una plataforma petrolera. Soy responsable de la vida de cada persona a bordo durante las horas más peligrosas, cuando hay menos personal disponible, pero los riesgos siguen siendo los mismos. Cualquier emergencia que ocurra entre las 8 de la noche y las 8 de la mañana pasa por mi escritorio. Mi oficina estaba ubicada en el centro de comando de seguridad, rodeada de monitores que mostraban todas las cámaras de seguridad de la plataforma, sistemas de detección de incendios, alarmas médicas y comunicación directa con helicópteros de evacuación médica en tierra firme. Durante mis 9 años había manejado cientos de emergencias, accidentes laborales, emergencias médicas, falsas alarmas de incendio y evacuaciones por condiciones meteorológicas extremas. Había salvado vidas y había perdido a algunos compañeros, pero había una serie de incidentes que desafiaban toda lógica y que me cambiaron para siempre. Todo comenzó durante mi 7º año, en una noche particularmente tranquila de agosto. Eran las 2:15 de la mañana cuando recibí la primera alarma médica inusual. Emergencia médica en el camarote 247. Trabajador inconsciente, posible infarto. Inmediatamente despaché a nuestro equipo médico nocturno y me dirigí al camarote para evaluar la situación. Cuando llegué, encontré a los paramédicos confundidos. El camarote 247 estaba vacío y había estado desocupado durante semanas. Supervisor, no hay nadie aquí, me informó el técnico médico. Hemos revisado todo el camarote. ¿Están seguros de que la alarma vino de aquí? Confirmado. El sistema indica claramente camarote 247. Revisé los registros de ocupación. El último trabajador asignado al camarote 247 había sido Manuel Soto, quien había sufrido un infarto fatal en ese mismo camarote hace 2 años. Durante las siguientes semanas, comencé a recibir más alarmas médicas fantasma, siempre de camarotes donde habían ocurrido emergencias médicas reales en el pasado, siempre reportando las mismas condiciones médicas que habían causado las muertes originales. Pero lo más inquietante era que cuando investigaba estas alarmas, a menudo encontraba evidencia física de que alguien había estado allí: camas deshechas, medicamentos derramados, incluso llamadas de auxilio grabadas en nuestros sistemas de comunicación interna. Una noche decidí responder personalmente a una de estas alarmas fantasma. La alarma vino del camarote 156. Emergencia respiratoria. Trabajador en distress. En lugar de enviar al equipo médico, fui solo con un kit de primeros auxilios. Cuando llegué al camarote, la puerta estaba abierta. Dentro, pude ver claramente la figura de un hombre de mediana edad, acostado en la cama, luchando por respirar. «Señor, ¿puede escucharme?», le pregunté. El hombre se giró hacia mí. Su rostro estaba pálido y sudoroso, y claramente tenía dificultades respiratorias. «No puedo respirar», logró decir entre jadeos. Inmediatamente comencé a administrar primeros auxilios, pero cuando toqué al hombre, mi mano pasó a través de él como si fuera aire. «¿Cómo te llamas?», le pregunté. «Eduardo Martín», respondió. «Trabajo en perforación». Reconocí el nombre inmediatamente. Eduardo Martín había muerto de un ataque de asma severo en el camarote 156 hace 3 años. «Eduardo, ¿sabes qué año es?», me miró confundido. 2019, ¿verdad, Eduardo? Estamos en 2024. Tú moriste hace varios años». Su expresión cambió de confusión a pánico. No puede ser. Tengo que terminar mi turno. Mi familia me está esperando en casa. Durante la siguiente hora,
trabajé con Eduardo para ayudarlo a entender su situación. Era desgarrador ver a este hombre luchando no solo con su crisis respiratoria eterna, sino también con la realización de que había estado muerto durante años. Eduardo, tu familia sabe lo que pasó. Están bien. Han seguido adelante con sus vidas, pero siempre te recuerdan. ¿De verdad están bien? Sí, tu esposa se volvió a casar, pero siempre habla de ti con amor. Tus hijos están creciendo fuertes y sanos. Gradualmente, Eduardo se calmó. Su respiración fantasmal se normalizó. ¿Puedo ir con ellos? No físicamente, Eduardo, pero puedes ir a un lugar donde ya no tendrás problemas para respirar, donde podrás verlos y cuidarlos desde lejos. Eduardo cerró los ojos y sonrió por primera vez desde que lo había conocido. Gracias, supervisor. Finalmente puedo respirar. Su figura se desvaneció gradualmente hasta desaparecer por completo. Nunca más recibí alarmas del camarote 156. Durante los siguientes meses, ayudé a varios otros trabajadores fantasma que estaban atrapados en sus momentos de muerte, reviviendo eternamente sus emergencias médicas finales. Cada uno requería un enfoque diferente. Algunos necesitaban saber que sus familias estaban bien. Otros necesitaban perdón por errores que habían cometido. Algunos simplemente necesitaban que alguien estuviera con ellos en sus últimos momentos, algo que no habían tenido cuando murieron solos en sus camarotes. Pero el caso más desafiante fue el de un trabajador que no había muerto de causas naturales. La alarma llegó del camarote 312. Lesión autoinfligida, sangrado severo. Cuando llegué, encontré a un hombre joven sentado en el borde de la cama, con cortes profundos en las muñecas. ¿Puedes ayudarme?, me preguntó con una voz llena de desesperación. Era Alejandro Ruiz, un soldador de 28 años que se había suicidado 3 años atrás, después de recibir noticias de que su esposa lo había dejado por otro hombre. Alejandro, ¿por qué hiciste esto? No podía soportar el dolor, sollozó. Pensé que si moría, el dolor se detendría, pero no se detuvo, solo cambió. ¿Qué tipo de dolor sientes ahora? El dolor del arrepentimiento, el dolor de saber que lastimé a mi familia, que fueron a mi funeral culpándose por no haber visto las señales. Alejandro era el caso más difícil, porque su muerte no había sido un accidente o una enfermedad. Había sido una elección y ahora estaba atrapado con las consecuencias eternas de esa elección. Alejandro, ¿sabías que tu ex esposa fue a tu funeral? ¿De verdad? Sí, y lloró mucho. Aunque su matrimonio había terminado, aún se preocupaba por ti. Se culpó por no haberte ayudado cuando estabas en crisis. Durante varias sesiones nocturnas, trabajé con Alejandro para ayudarlo a procesar su arrepentimiento y a encontrar una forma de perdonarse a sí mismo. Tu dolor era real, le expliqué. Tu desesperación era válida. Tomaste una decisión permanente para un problema temporal, pero eso no te convierte en una mala persona. Gradualmente, Alejandro comenzó a sanar emocionalmente, incluso en la muerte. ¿Crees que puedo encontrar paz?, me preguntó una noche. Creo que el perdón siempre es posible, Alejandro. Incluso el autoperdón. La última vez que lo vi, Alejandro no tenía heridas en las muñecas. Estaba sentado pacíficamente en su cama, con una expresión serena. Gracias, supervisor. Finalmente entiendo que el dolor era temporal, pero el amor de mi familia es eterno. Se desvaneció con una sonrisa. A lo largo de mis años, ayudando a trabajadores fantasma, aprendí que mi trabajo como supervisor de seguridad se extendía más allá de proteger a los vivos. También era responsable de ayudar a las almas perdidas a encontrar la paz que necesitaban para seguir adelante. Cada trabajador que logré ayudar encontró finalmente el descanso, liberándose de los ciclos eternos de dolor y emergencia en los que habían estado atrapados. Cuando finalmente dejé la plataforma Cantábrico para retirarme, sabía que había cumplido con mi deber más importante: asegurar que ningún trabajador, vivo o muerto, se sintiera abandonado o solo durante las horas más oscuras de la noche. Mi experiencia me enseñó que la verdadera seguridad en una plataforma petrolera no es solo prevenir accidentes y manejar emergencias. Es también cuidar del bienestar completo de cada alma
que trabaja en esas estructuras solitarias en medio del océano, incluso después de que sus turnos hayan terminado para siempre.